Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos en un nuevo audio digital en estos podcast Mi Identidad, séptima temporada. Que el Señor te bendiga, iglesia. La verdad que nos da gusto volver a reencontrarnos por las redes sociales. Hemos estado 2 semanas fuera de todo. La verdad con una gripe bastante fuerte. Y bueno, ahí vamos, ¿cierto? Retomando cada compromiso. Amén. Y como no hemos alejados en estas 2 semanas, ¿verdad? De estos audios y de estas enseñanzas que estamos impartiendo sobre Jesús, vamos a hacer un breve resumen de estas 13 clases anteriores, porque la de hoy nos toca la número 14. Y antes de comenzar, se recuerdan que la primera clase fue la introducción a Jesús. Comprendimos que era necesario conocer y hablar de Jesús, ¿cierto? Que el centro de nuestra fe cristiana era Jesús y el plan de salvación. Así empezamos con esta temporada de Jesús, ¿verdad? El verbo después se hizo carne, descubrimos que Jesús era verdaderamente Dios y también verdaderamente hombre, el verbo eterno, ¿cierto? Que habitó entre nosotros. Después vino el anuncio del Mesías, estudiamos las profecías de Isaías que anunciaban anticipadamente la llegada, la identidad y la misión de este Salvador. Después hablamos del anuncio a María, aprendimos de la fe, la redención de María, quien respondió, ¿verdad?, obedientemente al llamado de Dios. Después vimos el nacimiento de Jesús, donde Cristo cumplió el plan eterno, ¿verdad?, de Dios para traer esa salvación a la humanidad. Jesús, niño también, en el templo, ¿se recuerdan ahí? Capítulo 6, fue a los 12 años, Jesús mostró su conciencia temprana de su identidad, de la misión que recibía desde el Padre. Después hablamos de Juan el Bautista, cuando conocimos la voz que clamaba en el desierto, preparando al pueblo mediante el arrepentimiento para recibir al Mesías. Después vino el bautismo de Jesús y contemplamos la identidad del Hijo, la obediencia al Padre y la revelación conjunta del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí estaba la Trinidad en ese episodio, ¿verdad? Después estuvimos viendo el llamado de los discípulos, ¿verdad? Donde aprendimos que seguir a Jesús requiere una respuesta inmediata, una entrega personal. Uy, ¿cuánto nos cuesta todo esto? Una respuesta inmediata, una entrega completa, personal y disposición para abandonar la antigua manera de vivir. Después hablamos del reino de los cielos en la tierra, ¿cierto? Del sermón del monte, donde Jesús reveló el carácter, los valores, la justicia de quienes pertenecían y van a pertenecer al reino de los cielos. Hablamos también en el en el capítulo 12, la autoridad de Jesús, ¿cierto? Sobre los milagros, sobre la enfermedad, sobre los demonios, la naturaleza, todo lo ¿cierto? Él nos mostró sobre la creación. Hablamos de esa autoridad de Jesús, la autoridad para perdonar. Ese episodio estuvo muy lindo, muy lleno de su presencia. Jesús mostró que posee autoridad divina para esa autoridad máxima, ¿cierto? Para perdonar pecado, sanar y restaurar a nosotros, a los seres humanos. Amén, a la humanidad. Amén, a aquellos que aceptamos a este Jesús como nuestro único Salvador. Y ahora, iglesia, vamos a hablar del episodio número 14 y vamos a hablar de las mismas declaraciones que hizo Jesús y tratando de seguir esa continuidad, ¿verdad?, de la identidad que Jesús revela en este episodio que vamos a leer. Después de conocer su origen, estuvimos hablando de la misión, la obediencia, la autoridad. Hoy vamos a escuchar del propio Jesús, ¿cierto?, que revela claramente su identidad mediante una declaración que siempre yo la he amado, este versículo desde pequeña, porque siempre lo he escuchado. Amén. Entonces quiero que vayas ya aprendiendo, anotando. Vamos a leer rápidamente Juan capítulo 6, versículo 35. Un versículo que yo creo que todos nosotros sabemos, lo hemos leído en Pan de Vida, en quizás algunos póster, en algunos pergaminos, tantos versículos que a veces vemos por ahí, pero que no le tomamos ese sentido, esa revelación de identidad de nuestro Jesús. Amén. Mire, dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan. Mire, yo soy.
Quédese con esa frase. Yo soy el pan de vida. El que viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Vamos a tomar el primer versículo, cuando dice, Jesús les dijo. ¿Sabe, iglesia amada? Aquí es una de las revelaciones más profundas del Evangelio según Juan. La declaración que Jesús, ¿cierto?, que hace con esta palabra, yo soy. Jesús no solamente vino a enseñar, ¿cierto?, los principios, los milagros, todo lo que hemos nombrado hacia atrás, sino ni a dejar una religión establecida, sino vino a revelar quién es Dios y a mostrar que la salvación se encuentra exclusivamente, ¿cierto?, para esas personas que aceptamos, ¿verdad?, que entendemos, que creemos. Y mire, cuando Jesús declaró, yo soy el pan de vida, amén, y Él declara no solamente yo soy el pan de vida, sino que si nosotros seguimos estudiando los evangelios, dice yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Qué lindo. Y estas son declaraciones que siempre estamos leyendo y escuchando, pero que no tomamos, ¿cierto?, con profundidad, porque realmente cuando el hombre tenga hambre, ¿cierto?, el Señor va a suplir nuestra necesidad, no solamente en lo físico como en lo natural, sino en lo espiritual. Nos va a sacar de esa oscuridad, nos va a sacar de esa inseguridad, de ese abandono, esa muerte, esa confusión o esa esterilidad, ya sea lo que esté pasando en tu vida. O sea, Jesús nos dijo simplemente, yo soy el pan. Yo conozco el camino, yo puedo enseñarles la verdad. O sea, yo declaro, yo soy. O sea, Jesús sabía cuál era su identidad. Amén. Por eso es importante que nosotros debemos centrarnos en toda nuestra vida cristiana. Tenemos que ser una iglesia cristocéntrica, ¿verdad? Que hablemos de este Jesucristo maravilloso. ¿Y cuál es la importancia que usted y yo tenemos que saber? Con poder comprender esta expresión yo soy, conocer no solamente estas declaraciones que le leí, ¿cierto?, porque salen a lo largo del Evangelio de Juan, ¿cierto?, estas 7 declaraciones, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, amén, sino que usted pueda reconocer esta identidad, esta tremenda identidad de Cristo, y no solamente aplicarla en nuestra vida diaria, sino constantemente en nuestra vida espiritual. ¿Sabe, iglesia? Tenemos que entender que Jesús no solamente es, ¿verdad?, una religión. Jesús no es solamente el Hijo de Dios o aquel que vemos a veces colgado por ahí en pergamino, en cosas que vemos quizás un poco más de lo cotidiano, sino más bien tú tienes que entender que es el único Salvador de este mundo. ¡Wow! ¡Qué lindo es el Señor! Para los que están anotando, este es el episodio número 14 y le hemos puesto yo soy, ¿cierto?, las declaraciones de Jesús. Amén. Así lo vamos a dejar. Yo soy las declaraciones de Jesús. ¿Sabe? Si nos vamos al libro hacia atrás, en Éxodo 13:14, dice, yo soy el que soy. ¿Se recuerdan? El nombre revelado a Moisés. Para comprender, ¿cierto?, estas palabras de Jesús, tenemos que regresar ahí un poquito al Antiguo Testamento. Cuando Dios le habló a Moisés para liberar el pueblo de Israel, Moisés preguntó qué debía responder si los israelitas, ¿cierto?, querían saber su nombre o quién lo había enviado. Y Dios le respondió, yo soy el que soy. Y esta es la expresión, ¿cierto?, que revela a Dios por sí mismo. O sea, Él no depende de nadie. Él no fue creado,
no tiene principio ni final, porque Dios es eterno, iglesia. Qué lindo. Es inmutable. Amén. Y cuando Jesús emplea esta expresión yo soy, su palabra, ¿cierto? Nos revelan esta Trinidad, nos revelan este reino de los cielos, nos revelan en San Juan, ¿cierto? Que Jesús está realizando las obras, pero pertenece a Dios, ¿cierto? Que Él da vida, que perdona, que salva, que resucita a los muertos, que recibe adoración, pero revela perfectamente al Padre. Entonces Jesús no es solamente un mensajero que habla acerca de Dios, sino más bien es el Hijo eterno que vino a mostrarnos no solamente al reino, sino al Padre que está en los cielos. Y es así cuando Juan lo expresa desde el comienzo de su evangelio. Se recuerdan que en el segundo episodio estuvimos viendo que Él era el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Se recuerdan Juan 1:1? Estuvimos viendo desde la eternidad a Jesús. Y antes que Abraham, ¿verdad? Fuese, ¿verdad? También le habló yo soy. Una de las afirmaciones más directas aparece en yo soy, ¿verdad? Ese es yo soy. Mira, hay una que está en Juan, vamos a buscarla inmediatamente porque me gusta que el Señor nos vaya guiando a través de su palabra. En Juan 8, 58. Amén. Mire lo que dice. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Estaba contando, ¿cierto? Que Él ya existía. Amén. No dijo antes que Abraham existiera, yo existía, sino que empleó la expresión yo soy. O sea, yo estoy desde la eternidad. Y eso lo estuvimos viendo desde un inicio. Por eso esta palabra de declaración de Jesús aquí en este Juan, ¿cierto? 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nosotros tenemos que profundizar, iglesia amada, para nosotros entender que lo único que nosotros podemos tener en nuestra vida es a Jesús. Creer en este Salvador, creer en este Hijo, ¿cierto? Unigénito que vino a la tierra a morir por nuestros pecados, para redimirnos a nosotros, ¿verdad? Y por eso Juan 6:35 me encanta, porque creo que es un versículo donde dice yo soy el pan de vida, ¿verdad? Que todos hemos leído quizás desde niños, pero que no hemos tomado con esa responsabilidad o esa profundidad. Se recuerdan que Jesús había alimentado también ahí en el Evangelio milagrosamente a 5,000 personas. ¿Se recuerdan? La multitud que lo buscó, ¿verdad? Y que muchos estaban interesados en recibir ese alimento que Él estaba enseñando, pero también había un alimento material, algo, ¿cierto?, tangible ahí, y conocer a Dios, y no quedaba comida para alimentar a estas personas, ¿verdad? Ellos querían ese pan para su cuerpo, y Jesús, ¿qué hizo? Mostró, ¿cierto?, que aunque padecía hambre y quizá había un hambre más espiritual que natural, este pan era la esencia de la alimentación cotidiana para hasta el día de hoy, para nosotros, ¿verdad? Y también nos recuerda el maná de Dios. O sea, hay una alimentación constante y cuando el Señor dice yo soy el pan de vida, está hablando que es tu pan eterno, amén, que siempre, constantemente tiene que alimentar nuestro espíritu, esa relación con el Espíritu Santo constante aquí en la tierra. Es una relación de 24 horas, 7 días a la semana, o sea, siempre. Con ganas, sin ganas, con ánimo, con desánimo, con una enfermedad, sin enfermedad. Como quiera que tú te encuentres, es una relación constante. Por eso Jesús dijo, yo les daré pan, sino pan de vida. Y solo Cristo puede saciar, ¿cierto?, satisfacer verdaderamente el corazón de nuestra humanidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Hay tantas cosas que he aprendido en los últimos 3 años. El dinero, el éxito, el reconocimiento quizás, las cosas temporales de este mundo, ¿verdad? Tantas cosas maravillosas que el Señor nos ha permitido vivir y experimentar, pero también a través de ella comprender y entender
que lo más bello que nosotros podemos tener es que esté Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Porque estando Él en nuestras vidas, Él siempre saciará todos esos vacíos, ¿verdad? Esas emociones. Él estará llenando nuestro espíritu, nuestro corazón, guiando nuestra vida para una vida mejor. Porque nuestra meta, iglesia, debe ser la eternidad. Amén. Y dice que venir a Jesús, creer en Él, recibirlo, ¿verdad? Confiar en su obra, depender de Él, como dependemos, ¿cierto?, de este alimento diario. El pan en Chile, hay un pan que se llama marraqueta, y a mí me encantaba. Hace 3 años que no como marraqueta, pero cómo se extraña ese pan crujiente, sabroso, sobre todo en fechas de frío como ahora en invierno. Qué rico pan, ¿verdad? Y es el alimento de las casas chilenas, desde norte al sur, ¿verdad? Y de todas formas se come y así como nos sentimos quizás satisfechos con esa marraqueta crujiente, cafecita, alguna más blanquita, ¿verdad? Salida del horno, calentita, ¿sabes? Así tiene que ser Jesús en nuestra vida espiritual, constante, que nos alimente, que nos, ¿verdad?, que pueda llenar cada vacío, cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción, cada proyecto de tu vida, cada decisión de tu vida, iglesia amada, sea solamente Jesús que pueda estar ahí constante, porque Él es el pan de vida, continuamente, eternamente. Él no fue, ¿cierto?, creado para nosotros. Él ya existía antes que nosotros. Amén. Jesús nos sostiene, Jesús nos da vida, Jesús nos levanta. Jesucristo murió en aquella cruz, ¿verdad?, por nosotros, para aquellos que creen en Él. Y no solamente, mire, no basta con creer, iglesia. Yo siempre lo he dicho, no basta con ser bueno, no es suficiente. Tenemos que cumplir principios, tenemos que vivir los valores, tenemos que cumplir todos los principios bíblicos que Él estableció a través de su palabra. Amén. Debemos esforzarnos. Ni siquiera es suficiente con ir a la iglesia. Es que nosotros debemos tener una transformación completa de pies a cabeza para que nuestras acciones revelen el carácter de Jesucristo constantemente. Yo a lo largo de estos 10 años he visto tanta gente convertirse, tanta gente entregada al evangelio, como tanta gente entibiarse en el camino, como tanta gente alejarse y tener excusa para todo. Y yo incluso muchos años tuve miles de excusas, pero sabe, iglesia, es que no es suficiente lo que hacemos, porque Él es eterno. Y si nosotros queremos ir a una eternidad juntamente con el Padre y el Hijo, tenemos que parecernos a Él. Amén. Por eso debemos buscar a Jesús. Debemos vivir lo que Él estableció para nosotros. Y estuvimos hablando de esa identidad de reino en el audio pasado. No solamente dijo, ¿verdad?, yo soy el pan de vida, sino yo soy la luz del mundo. Otra vez Jesús le habló diciendo en los evangelios, y anote para los que están anotando, Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás luz de la vida. Amén. Él es la luz en nuestras vidas. Él es la luz a nuestra oscuridad, a nuestra quizá, a nuestra depresión, a nuestras ansiedades, a nuestro quizás miedo. Él es la luz y las escrituras representan la luz. La presencia, la santidad nos revelan las escrituras. Las santas escrituras nos revelan a Dios. Por eso, iglesia amada, las tinieblas representan la oscuridad, representan el pecado, representan engaño, representan confusión y nos separan de este Dios maravilloso. Pero sin embargo, Él es la luz. Amén. Israel, ¿se recuerdan?, había sido guiado por una columna de fuego durante el desierto. Pero ahora Jesús está afirmando que Él es la luz que guía a la humanidad. Amén. No solamente se presenta como la luz de Israel, ¿cierto?, sino como la luz del mundo. Por eso es importante, iglesia, que entiendas que Jesús es nuestra luz. Amén. Y su luz va limpiando nuestra vida. Amén. Va guiando nuestra vida y nos va a llevar a esa salvación eterna. La luz de Cristo, iglesia amada, no viene para destruir a quien se ha arrepentido, ¿verdad? Hace algo diferente.
Esa luz de Cristo viene para revelar, para limpiar, para sanar, ¿sabe? Y para dirigir nuestra vida aquí en la tierra. Seguir a Jesús significa muchas cosas. Es transformación desde el día 1 hasta el final de los tiempos. Es obediencia, aunque no veamos nada y aunque no entendamos nada. Amén. Es obediencia a Él, pero también seguir a Jesús es intentar reflejar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Y eso sí que nos cuesta. Amén. Seguir a Jesús, iglesia, es que su palabra pueda gobernar nuestra vida, nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso no basta solamente con admirar la luz, sino que debemos caminar en ella, caminar en Él. Amén. ¿Verdad que a veces podemos escuchar tantas cosas, tantas enseñanzas bíblicas, podemos ver tantos sermones, tantas predicaciones, pero sabe, iglesia, tenemos que entender que Jesús no ilumina quizás tu pecado, más bien lo confronta de una manera. Cuando tú recibes ese bautismo del Espíritu Santo, cuando tú recibes ese encuentro con el Espíritu Santo, instantánea, porque se te le es revelado. Y esas son las cosas misteriosas que a veces no entendemos que nos pasa, pero Él está ahí, pendiente de cada minuto de nuestras vidas. Somos nosotros los que tenemos que luchar con esta carne, con nuestras emociones, con esos anhelos de esa identidad que un día se quebrantó, ¿cierto?, por el pecado. Amén. Bueno, vamos a la tercera declaración en Juan. No, yo sé que no es todo el versículo que leí, pero está en Juan 10:9, donde dice, yo soy la puerta. Amén, aleluya. Gracias al Señor que tenemos una puerta, ¿verdad?, para poder tocar. Y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. ¡Wow! ¿Sabe? En los tiempos de Jesús, algunos quizá, no sé, me imagino que no había una sola entrada, quizá el pastor se colocaba en ella, no sé, para proteger a la oveja, no habían quizá animalitos, pero ¿sabe? Jesús utiliza esta imagen para enseñar que Él es la entrada de la salvación y que es el intermedio para que tú y yo tengamos esa comunión con el Padre. Amén. Yo soy la puerta. Amén. Jesús no afirmó ser una puerta, sino entre muchas declaró, yo soy la puerta. O sea, Él es el que abre este camino, ¿cierto? Él nos abre camino. ¿Sabe cuándo? Cuando, y vamos a llegar ya a esos episodios, cuando entregó su vida por obediencia al Padre, ¿verdad?, en aquella cruz, esa sangre preciosa que derramó por ti y por mi iglesia amada. Amén. ¿Sabe? No entramos y no vamos a entrar al cielo por buenas obras. Por eso decía que no basta con ser bueno. No vamos a entrar por tradiciones religiosas, quizás familiares, o conocimiento, no sé. Hay tanta gente que a veces se llena de tanto conocimiento, pero esto tiene que ser siempre un equilibrio, palabra y en la relación con el Espíritu Santo. Amén. La relación con el Espíritu Santo. Sin duda, yo no estoy en contra de las personas que estudian, pero cuando yo estudié teología, sentía que eso es una ciencia, ¿cierto?, que estudia el hombre. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra y se nos es revelada esa palabra a través de esa presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra, podemos llegar a estos misterios que a veces ni siquiera vamos a poder comprender o tener respuesta. Él es la puerta, iglesia. Él es la puerta. Amén. Él es la puerta a todo lo que queramos aprender, a todo lo que queramos saber, a todo lo que queramos preguntar. Y principalmente Él es la puerta que nos direcciona, que nos corrige, que nos limpia, que nos lava, que nos sana, que nos restaura. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que nos provee. Ese es Jesús en nuestra vida. Yo soy la puerta. Amén. Debemos, ¿verdad?, entender que esta declaración es tremenda, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nos conduce a un camino a la eternidad, hacia el Padre. Amén. Hacia el Padre. Qué lindo. Y solo por su gracia, por medio de la fe en Cristo, tenemos esta salvación
eterna. Qué lindo. Bueno, otra de las declaraciones que hace Jesús cuando nos revela su identidad, yo soy, desde ahí, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso está en Juan 10:11. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento Dios se había presentado como el pastor de Israel. En Salmo incluso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Existían líderes que debían cuidar al pueblo, pero muchos no se comportaban quizás como debían comportarse. Y el día de hoy también lo vemos, ¿verdad? Constantemente en diferentes lugares, en diferentes instituciones, en diferentes quizás iglesias, ¿verdad? Vemos que siempre tiene que haber una cabeza. Jesús se presenta como el buen pastor, fiel y perfecto. Y ¿sabe? Aquí hay algo que me gustaría compartir con un poquito más profundo en del buen pastor. Jesús era el buen pastor, pero dice que él conocía a sus ovejas, que las llamaba por su nombre, que caminaba delante de ellas. Amén. Las alimenta además, las protege y buscaba a las que se pierden. Y entregó su vida por ella. Y yo siempre recuerdo un corito muy antiguo, donde mi abuela siempre nos llevaba cuando éramos pequeños, donde dicen, habla de eso, yo era la oveja, ¿cierto?, descarriada. Dice, el buen pastor, mostró su amor por la oveja descarriada que era yo. Dio su vida para así poder librarme del abismo infernal del pecado. Qué lindo. Y yo siempre recuerdo ese corito, no recuerdo el nombre, pero siempre se me viene a memoria constantemente porque eso éramos, una oveja descarriada. Sin embargo, el buen pastor va por esa oveja descarriada, va por esa una y deja las 99, como dice también la alabanza, por esa que necesita ser alimentada, por esa que necesita ser direccionada, y entrega su vida por ella, por esa que se pierde. Y yo siempre que cantaba este corito, mi abuela, me recuerdo de, no soy buena cantando, pero me llega al corazón cuando dice, el buen pastor, mostró su amor por la oveja descarriada que era yo. Iglesia, así tanta gente hay en el mundo que necesita conocer a este buen pastor, a este Jesucristo que sana, a este Jesucristo que salva, a este Jesucristo que restaura, a este Jesucristo que perdona, a este Jesucristo que levanta, que sana, que provee, que te acompaña. Qué lindo es el Señor. Por eso debemos entender, estudiar la vida de Jesús. Debemos entender que Él va por esa oveja descarriada. Amén. ¿Sabe? Esa oveja que está en peligro, esa persona que quizá no ha podido encontrarse con la salvación, no ha podido encontrarse con este Jesús. Quizá esa persona que no ha conocido la cruz, ¿verdad? O no ha podido ver la profundidad del amor a través de la cruz, que es Jesucristo. Amén. Porque a veces somos tan religiosos que en vez de atraer a las personas hacia el evangelio que salva, que restaura, ¿cierto?, que transforma, alejamos a las personas. El otro día escuchaba unas cosas en redes sociales y la verdad por eso yo casi mis redes sociales son muy apagadas. Estoy muy alejada hace mucho tiempo, solamente me quedo con los libros, con los podcasts y algunos estudios por Zoom. Y la verdad que hay tanta noticia, hay tantas cosas que están pasando, hay tantas cosas que hablamos, ¿verdad? Tantos líderes que han caído, que han caído en el pecado, ¿sabe? Una de las cosas que yo siempre le doy gracias al Señor, que en estos 10 años, el momento que no me sentí apta para asumir responsabilidades, me bajé de los púlpitos, ¿verdad? Y eso lo cuenta el libro Promesas 42, donde cuento que nosotros debemos mostrar y reflejar a Cristo. Amén. Pero cuando nosotros nos separamos de esa
intimidad con el Señor, ¿cierto? De esa guía con el Señor a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la alabanza, ya sea como sea tu relación íntima con el Dios Todopoderoso. Cuando nos separamos, entra la humanidad, entra el pecado, entra nuestro egoísmo, entra nuestra manera que destruimos incluso la vida de otro. Y ¿sabe? Yo escuchaba ahí una frase que en vez de estar buscando almas, ¿verdad? En la calle, donde está la necesidad, donde está el que necesita ser restaurado, estamos buscando likes en las diferentes plataformas. Y no estoy en contra de las redes sociales, no creo que si son bien usadas, realmente, iglesia amada, realmente si las redes sociales son bien usadas, podemos transformar la vida de otro. ¿Cuántas veces tú has escuchado una predicación, un audio, quizá en YouTube, en Spotify, TikTok, tantas plataformas diferentes que hay en diferentes países, ¿verdad? Y te ha sido de bendición. Pero que eso sea realmente de bendición para otro, que lo que salga de nuestra boca pueda transformar la vida de ese otro, que lo que salga de nuestras acciones pueda transformar la vida de aquellos que necesitan conocer a este Jesús. Pero cada vez vemos también tantas cosas banales, ¿cierto? Dentro de estas instituciones que llamamos a veces iglesia. La iglesia de Cristo es un cuerpo. Amén. Y la iglesia de Cristo te tiene que direccionar a ser transformada cada alma, cada vida. Y la transformación, lo he dicho desde siempre, comienza desde el día 1, el día que digo sí, acepto a Jesucristo como mi único Salvador. Y me arrepiento de ese día que tú haces esa confesión de fe. Nuestra transformación inicia ahí hasta el final de los tiempos. Pero, ¿sabes? He escuchado tantas cosas en este último tiempo donde la gente está esperando, no sé, quizás que las cosas lleguen a tu casa. No, aquí hay que dar un paso de acción, ¿verdad? Para ver la promesa, para ver el propósito, porque cada persona ha nacido con un propósito de tu vida, de tu vida aquí en la tierra. Tienes que dar ese paso, ¿verdad? Para accionar ese propósito, para accionar quizá esa profecía que Dios te ha dado, para accionar esa palabra. Pero vemos cada vez un mundo más descuidado, que olvidamos, y yo tengo, la verdad, tremendos ejemplos maravillosos que glorifico a Dios por mi tío que es pastor muchos años, ya no recuerdo la cantidad de años allá en la ciudad de Rancagua, y qué tremendo ejemplo el Señor puso en mi vida de recordar detalles que quizá hoy me enseñan para nuestro ministerio. Era un pastor joven con 4 hijas y yo, una sobrina que se añadió a esa familia, ¿verdad? Y no recuerdo qué edad tenía, si estaba en la preadolescencia, pero yo recuerdo ver a un hombre orando de madrugada, con lluvia, con frío. Chile es muy frío, visitando a esas personas que necesitaban tener una palabra de aliento, orando por esas personas que necesitaban, por las personas de la calle, y él nunca dejó de trabajar, ¿verdad? Entonces yo tengo un tremendo ejemplo, nunca dejó de trabajar, aparte de su trabajo secular, ¿cierto? Tenía este trabajo espiritual, y recuerdo que cada vez que llegaba en Chile los salarios son una vez al mes, venía ese salario, ¿cierto? Mensual. Él no solamente compraba las cosas para la casa, sino que hacía cosas para otros. Y no era de diezmo ni ofrenda, porque sí los enseñaba porque son bíblicos, ¿verdad? Pero no vivía de eso. Y ¿sabe? Tengo un tremendo ejemplo de ver construir templos con esas cosas, de ver, de bendecir a otros, ¿cierto? Con esas finanzas del templo, y hacer esta obra aparte, ¿verdad? Por amor a esas almas. Y tengo, cuando hablo de este buen pastor, no sé por qué se me vino este recuerdo de este buen pastor que va por aquellos que necesitan saber, aleluya, que hay un Cristo que perdona, que sana, que restaura. ¿Sabe? Cuando él tuvo un accidente muy grave, estaban construyendo un templo en la ciudad donde él vive. Y ¿sabe? La iglesia entera, yo recuerdo no haber estado cerca porque siempre he sido la sobrina que ha estado fuera de Chile o en otras ciudades, pero
pero recuerdo cómo la iglesia estuvo con él y eso a mí me enseña que el hombre que siembra con amor, la mujer que siembra con amor, que entrega tiempo, que entrega dedicación, que cuida a las ovejas que el Señor le ha puesto en su vida, recibe también esa siembra. Y cómo la iglesia lo pudo sostener en esos tiempos que no pudo caminar porque se quebró sus piernas, cayó de un segundo piso, y la verdad que no sé por qué el Señor me trae al recuerdo, pero te quiero decir, iglesia, que Jesucristo, si alguien te falló, si alguien te hizo mal, si alguien te decepcionó, si te han señalado, si te han perseguido, si te han criticado, si te han juzgado, si te han discriminado, como a veces pasa, el buen pastor se llama Jesucristo. El buen pastor se conoce sus ovejas, las llaman por su nombre y camina delante de ella. El buen pastor te alimenta, te protege. Aleluya, y te levanta. Qué lindo es el Señor. Por eso te invito en esta mañana a conocer a este Jesús maravilloso, porque Él es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Jesús nos conoce, nos protege, ¿cierto? Y entregó su vida para darnos esa eternidad. Y cuando hablamos de estas declaraciones donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Él sabía quién era aquí en la tierra, sabía quién era en el cielo y sabía quién era desde la eternidad. Amén. Mire, Juan 11, 25, 26 dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aleluya. Wow. Uy, yo no sé qué más decir. He escrito tanto, pero tengo tantas cosas que el Señor trae a mi corazón. Qué lindo es el Señor, iglesia. ¿Se recuerdan cuando Jesús pronunció frente, cierto, a Marta, la muerte de Lázaro? Marta creía que quizás la resurrección podía haber sido más adelante de lo que hablaba Jesús. Sin embargo, Jesús le hizo el milagro. No fue solamente un acontecimiento futuro, sino delante de todas esas personas. Resucitó a su amigo. Jesús posee esa autoridad, iglesia, sobre la muerte, porque Él es la vida. Amén. Y le gritó, Lázaro, ven fuera. Mira el poder y la autoridad, y estuvimos hablando de esto en los episodios, el poder y la autoridad de tiempo, ¿cierto?, de Jesús. Ven fuera. Y cierto, vino el hombre y que llevaba 4 días ahí y salió de su tumba. Amén. Qué tremendo poder tiene Jesús. Amén. Y si tú estás viviendo quizá tiempos de angustias, tiempos de duelo, tiempo de dolor, tiempo de tristeza, ¿sabe? La declaración tiene que ser como Jesús. Tú tienes que decirle, Jesús, tú eres el amigo de mi alma. Tú eres mi amigo. Tú eres mi acompañante. Si tú no tienes esposo, tú eres mi esposo. Tú eres mi esperanza. Amén. Tienes que creer en este Jesús maravilloso. Porque el yo soy no solamente era estas 4 declaraciones, ¿verdad?, que hemos estado hablando en esta mañana. Amén. El pan que te alimenta, ¿verdad? No solamente es la luz que te guía, no es solamente la puerta, no solamente el buen pastor, sino que también es la resurrección y la vida. O sea, lo que está muerto en tu vida, iglesia amada, en esta mañana toma vida, toma fuerza, se levanta de esos huesos secos. Yo no sé a quién Dios te puede estar hablando a través de este audio, pero si algo está muerto en tu vida, cual área sea de tu vida que esté muerta, el Señor te puede declarar esta mañana en el nombre de Jesús, ¿cierto?, que hay resurrección en este Jesucristo. Qué lindo es el Señor, que en Él podemos tener una vida nueva, que en Él podemos ser transformados, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Nos cambiamos ahora a Juan 14:6. Y voy rápido porque sé que este audio me está saliendo un poco más largo. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Amén. Los discípulos me imagino que estaban ahí preocupados porque Jesús había anunciado, ¿verdad?, que tenía que partir. Y Tomás, yo creo que preguntó así como, ¿cuál podría conocer el camino? Y quizás esperaba un mapa, esperaba no sé cuánto todos usamos GPS, ¿verdad? GPS, ¿no? Y nos guiamos por esa aplicación. No sé cómo era antes, porque antes no existía. Sin embargo, Jesús es el camino. El pecado nos separó de Dios. El pecado, la identidad esa quebrantada que vimos una vez en Génesis 3, ¿cierto? Nos separa de Dios, la desobediencia. Pero no podemos construir nuestro propio camino para regresar a Él, sino que el Padre envió a Jesús. Vino desde el Padre. ¿Para qué? Para cargar nuestros pecados. Y abrió esta puerta, este camino, la verdad, la vida. Él es la verdad. No hay otra. Amén. Y simplemente nos señala el camino, pero nosotros debemos caminar con confianza, creyendo. Amén. Creyendo y sabiendo que Él es la verdad. Amén. Mire, iglesia, a veces la verdad cristiana de muchos que somos creyentes, creemos que son ideas, ¿no? Pero, ¿sabe? Nosotros debemos entender que la vida que nosotros esperamos es eterna. Y nos afanamos tanto en este día a día. Este país es un país donde te afana en el trabajo, donde el tiempo se te quita, donde las cosas cambian y nos afanamos tanto en el día a día, en la vida temporal que tenemos, que olvidamos que vamos a una vida eterna. Por eso estamos hablando de Jesús, estamos tratando de volver a Él constantemente, porque lo único que nos va a salvar, iglesia, es esa relación transformadora con Él. Amén. Con su presencia, con su guía, a través de su palabra. Por eso nadie vino al Padre, pero a través de Él podemos ir al Padre. A través de Él podemos hablar con el Padre, amén. Podemos comunicarnos con esa intimidad que necesitamos, porque si no alimentamos nuestra vida espiritual, no alimentamos nada de lo que necesitamos para ir a esa vida eterna. No solamente es la puerta, es el camino, es la verdad y la vida. Y lo principal, iglesia, que Jesucristo es ese mediador que nos lleva al Padre Celestial. Amén. Qué lindo es este Señor maravilloso. Maravilloso es el Señor. Me recuerda tantas cosas. Esta clase de 14 dice, yo soy la vid verdadera. Juan 15:1 dice, hasta el 5 podemos quizá leer, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y pertenece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, escuchen bien, nada podéis hacer. ¿Cuántos hemos vivido eso? ¿Sabe? A veces uno cree que las cosas que se nos dicen o se nos enseñan no pasan. Estos días hablaba con nuestra pastora Nancy y le decía, yo puedo decir que en nuestros 3 años de emigrar a este país, cómo Dios ha permanecido en mi vida y cómo he tenido que depender absolutamente de Él. Cuando no hay familia, cuando no hay amigos, cuando se vive solo, cuando todo, absolutamente cada detalle, cada experiencia, depender. Y por eso cuando dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos, pertenecen en mí y yo en Él, o sea, no te puedes separar de Él, no hay forma, porque separado nada podéis hacer. Sin Jesucristo en mi vida, en tu vida, iglesia amada, nada, absolutamente nada podrás hacer, porque cuando nosotros nos separamos de su presencia, todo cambia. En cambio, cuando su presencia permanece en nosotros, nuestra vida se transforma, hasta las cosas más increíbles pasan, porque Él hace las cosas posibles. Lo imposible para mí, lo imposible para ti, Él lo hace posible. Por eso no podemos ir separados de Él. Y Jesús pronunció esta enseñanza y las trajo para nosotros, porque Él es todo para nosotros. Y mire, dice la vid verdadera. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Israel había comparado una vid, ¿cierto? Dios esperaba el fruto, pero muchas veces
encontró esa desobediencia. En cambio, Jesús ahora se presenta como la vid verdadera, el Hijo obediente que cumple perfectamente la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cómo cumplimos la voluntad del Padre? A través de su palabra, porque esa es nuestra mayor profeta, esa es nuestra guía aquí en la tierra. Mire, las ramas, ¿verdad? No producen, los árboles no producen vida, no producen estas hojitas si no tienen una raíz, ¿verdad? Y una rama, si se separa, ¿verdad? No conserva su apariencia, quizá va a durar, no se va a conservar constantemente porque se va a secar. Sin embargo, esto es Jesús para nosotros, ese motor de vida constante en nuestra vida espiritual. Amén, como un árbol que se riega día a día con esas ramitas que florecen, ¿verdad? Así tenemos que estar constantes, es estar en equipo continuamente con Él, amén, pertenecer a Cristo, vivir en comunión con Él, conservar su palabra, no solamente en nuestra mente, iglesia, lo más importante, establecerla en nuestro corazón, depender del Espíritu Santo, obedecer a sus principios, obedecer a sus mandamientos y perseverar en la oración, descansar. ¿Qué importancia tiene descansar en su amor? Amén. El fruto, cuando nosotros vemos el fruto de esa siembra, el fruto de nuestra obediencia, yo he podido ver el fruto de mi obediencia, y lo comentaba con la pastora Nancy, es que no se trata de multitud, no se trata de plataforma, no se trata de un nombre famoso, no se trata de la visibilidad, no se trata de Solange Tovar, sino se trata de ser perseverante y obedecer. Amén. Y tener una paciencia para ver ese fruto. Y lo comentábamos estos días con nuestra pastora, de que hemos visto el fruto, como el Señor nos ha llevado a una escala, a otra y a uno más, aunque sea en el anonimato, aunque sea en el silencio, aunque sea quizá haciendo cosas que quizás nadie sabe porque no las hemos publicado, pero hemos visto el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, en cada proyecto, en cada ministerio, en cada área. Entonces, de eso se trata, de vivir en comunión con Él, de conservar principalmente su palabra en nuestro corazón para poder depender de esta presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra. Qué lindo. Y ¿sabe? Aunque tú quieras decidir seguir obedeciendo a lo que Él te envió a hacer. Y de verdad, iglesia, es increíble como uno ve el respaldo de Dios en cada acto, en cada decisión, en cada día, en cada proyecto. Esa obediencia, ¿cierto? Ves reflejado su amor eterno aquí en cosas tan simples a veces y en otras tan imposibles, pero que para Él son posibles. Amén. Qué lindo es el Señor. Ya nos queda, ya nos pasamos muchísimo tiempo, pero no quería terminar, es que estaba tan lindo este episodio número 14 y he escrito mucho más. Yo quería enseñarte sobre yo soy, estas declaraciones de Jesús en nuestra vida. Amén. Estas declaraciones importantes. Él es el pan de vida, iglesia. Él es la luz del mundo. Él es la puerta, el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es la vid verdadera, iglesia amada. Espero que haya sido de bendición. Te pido disculpa por los atrasos, ¿verdad? Que no hemos podido grabar, pero yo sé que el Señor trae respuesta quizás a tu oración. El Señor trae respuesta a cada necesidad que tú puedas tener en esta mañana. Jesús es nuestro Maestro, nuestro mayor ejemplo, nuestro profeta. Es el Hijo eterno de Dios, digno, ¿verdad? De obediencia, de adoración. Nosotros debemos permanecer en Él constantemente, iglesia, y comparte quizás este audio con otras personas. Comparte, ¿verdad? Este audio con tu familia. ¿Sabe, iglesia? Esta palabra tiene que calarte fuerte como caló en mi corazón, porque Jesús reconoce esta necesidad en la tierra y viene a dar su vida por nosotros, porque éramos, ¿cierto? Esta identidad quebrantada, estábamos en pecado. Sin embargo,
Él es el pan de vida que alimenta nuestra alma. Él es la luz que ilumina nuestro camino de las tinieblas. Él es la puerta que nos lleva a esa comunión con el Padre. Él es el pastor que dirige tus pasos, iglesia, no lo olvides. Él es la resurrección y la que fortalece y te levanta quizá de lo que pueda estar muerto o te puede dar esperanza. Es el camino, la verdad. Él nos libra del engaño de Satanás en las tinieblas. Él es la vida verdadera y nos enseña, ¿sabe?, a que tenemos que permanecer en Él. Qué lindo. Y tengo tantos recuerdos en este momento. Él perdona nuestros pecados. ¿Y sabe? Y rompe toda dependencia que pueda ocupar Satanás en nuestra vida. Él nos ayuda a reconocer su voz. Él nos ayuda a obedecer su palabra. ¿Sabes? Y nos ayuda a producir frutos que glorifiquen a este Rey de Reyes y Señor de Señores que se llama Jesucristo, que murió por mí, por ti, en aquella cruz. Yo creo que cierres tus ojos donde quiera que te encuentre. Le damos gracias, Señor, por este episodio número 14, por este yo soy, estas declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan. Gracias, Padre, porque nos recuerdas cada día que somos personas imperfectas, Señor, que somos personas que necesitamos colocarte a ti como el gran yo soy de nuestras vidas. Señor, gracias porque nos enseñan a través de estas declaraciones que tú estás en pos a nosotros, Señor, que tú nos ayudas, que tú nos das esperanza, que tú tienes esta gran misión de mostrarnos este evangelio maravilloso a través de nuestra relación con el Espíritu Santo, para que aquellos que creemos en ti, aquellos que hemos aceptado a este Jesús maravilloso en nuestra vida, podamos ser ese puente para otros, para otros necesitados, esas almas que necesitan saber que pueden ser restauradas, sanadas, levantadas, Señor, perdonadas, puedan venir a ti. Gracias, Señor, porque nos enseñas esta mañana maravillosa, en una mañana especial, que tú eres el gran yo soy, que tú eres nuestro consuelo, el que nos anima, ese buen pastor que va por las ovejas que necesitan, ese buen pastor que protege, ese buen pastor que cuida, ese buen pastor que direcciona, ese buen pastor que corrige y dirige nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres la luz en este mundo lleno de tinieblas. Señor, bendice a cada familia, a cada hermana, a cada hermano, a cada iglesia, a cada ministerio, a nuestros líderes, Señor, que están trabajando ahí en la ciudad de Coronel. Señor, bendícelo a la distancia, a cada persona que siempre nos guía, nos manda un mensaje, Señor, bendícele, que puedan ser bendecidos a través de este audio, para que ellos puedan recordar que sin ti, Señor, no vamos a ningún lugar. Sin Cristo en nuestras vidas no somos nada. Sin Cristo en nuestra vida no tenemos esperanza. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel y porque nos llena de esperanza aún más y nos fortalece a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, nos fuimos, pero wow, con 52 minutos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos escuchamos en un nuevo episodio de estos podcasts, Mi Identidad, 7ª temporada. Recuerden, cada martes a partir de las 8 de la mañana, hora Miami aún y hora Chile. Que el Señor les guarde, les bendiga. Bye bye.